Hola, ¿qué tal? Soy Javier González, responsable del Departamento de Planificación del Entrenamiento de Mediplan, y estamos aquí con vosotros para hablar en este día de hoy, en el que ya habremos salido a entrenar al aire libre, por fin, que muchos estábamos deseando. Queríamos recordar algunos conceptos como los que veis en la pantalla, que son conceptos claves de la planificación en cualquier momento del año, en cualquier momento de nuestra temporada, en cualquier etapa de nuestra planificación y en cualquier año. Los tenemos que tener en cuenta porque sin ellos es imposible mejorar y es imposible rendir al máximo de nuestro nivel. Estos principios del entrenamiento, como veis en esta planificación: individualización, variabilidad, sobrecarga y progresión, especificidad, reversibilidad y regeneración. Vamos a empezar hablando del de reversibilidad, más que nada por lo que nos ha tocado vivir en estas semanas. Es decir, llevamos 6 semanas en casa, un alto porcentaje no hemos podido entrenar con normalidad, otros se ha podido entrenar en rodillos, en cintas, en elípticas, con circuitos de fuerza en casa, pero muy raro es que hayamos entrenado al 100% de nuestras posibilidades. Por tanto, este principio tenemos que tener claro que cuando no se entrena una capacidad, una cualidad, cuando no se entrena un hito fisiológico como los que habéis oído hablar a Vicente, o el umbral anaeróbico, el consumo máximo de oxígeno, etcétera, perdemos rendimiento. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es tan importante tenerlos en cuenta en nuestra planificación y saber en qué momentos de la temporada vamos a dejar de lado algunas capacidades, algunas cualidades, y vamos a intentar fomentar y mejorar otras. ¿De acuerdo? Pero siempre teniendo en claro que vamos a bajar en unas y vamos a subir en otras si no las entrenamos. Pues eso mismo nos ha pasado en esas 6 semanas. No hemos entrenado al 100%, hemos perdido rendimiento, hemos perdido cualidades que debemos tener en cuenta. Esto nos lleva al primer principio, al segundo en este caso del que voy a hablar, el principio de individualización. Cada persona es totalmente diferente, cada persona tiene una casuística totalmente diferente a los demás, y por tanto la debemos tratar de manera individual. Nunca hay 2 entrenamientos iguales para 2 personas. Debido a esas características, ¿vale? 2 personas que tengan un objetivo de terminar una media maratón en 1 hora y media y estén en tiempos similares, no tiene por qué ser igual, porque bueno, pues una persona puede asimilar mejor los entrenamientos de series cortas y la otra persona los entrenamientos de series largas. El rodaje largo para una persona a partir de 70-75 minutos psicológicamente puede ser muy duro, y para la otra persona le encanta. Por tanto, tenemos que definir y planificar los entrenamientos acorde a muchos factores, no ya solo físicos o fisiológicos en este caso, sino psíquicos, sociales, horas que le podemos dedicar, el tipo de trabajo que tiene. Si es un trabajo muy exigente físicamente y al final de la jornada no va a poder entrenar con plenas facultades, pues todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y lo debemos de tener en cuenta ahora, después de estas semanas. Tenemos que ser realistas, ser cautos y decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿Cuál es mi nivel actual? Me lanzo a correr 20 kilómetros ya, me lanzo a montarme en la bici y a subirme 3 puertos y hacerme 5 horas. Tal vez no sea la mejor idea. Vamos a comenzar poco a poco, vamos a ver cómo responde nuestro cuerpo y vamos a ir dándonos tiempo, que no tenemos prisa. De ahí nos llevamos al siguiente principio de regeneración. Esencial descansar para poder seguir mejorando. Sin el descanso adecuado es imposible asimilar los entrenamientos. Si ahora que podemos salir después de estas 6 semanas entrenamos durante 15-20 días seguidos, no vamos a asimilar esos 15 días o 20 entrenamientos seguidos, sino todo lo contrario. No vamos a asimilar, no vamos a mejorar, vamos a bajar aún más nuestro rendimiento. Por tanto, es importante descansar
y en el descanso pues entra el sueño, entra la comida, entra tantos factores como vosotros sabéis lo que implica una regeneración adecuada. Por tanto, vamos a darle descanso a nuestro cuerpo y a nuestras piernas en estos días que ya estamos entrenando con cierta normalidad. De sobrecarga. Hablando de la sobrecarga, es importante que lo tengamos siempre en cuenta. Ahora vamos a hacer caso a ese principio de individualización. Por tanto, el principio de sobrecarga lo que nos dice es que si damos un estímulo que no sea suficientemente grande o suficientemente fuerte como para mejorar, pues no voy a estar mejorando, ¿de acuerdo? Entonces, si yo suelo correr el kilómetro a 4, si yo estoy corriendo a 5, pues no estaré mejorando seguramente ese ritmo del kilómetro. Esté mejorando otras cosas, ¿de acuerdo? Pero no esté mejorando eso. También si pretendo correr muy por encima de mi ritmo habitual, pues seguramente esté entrenando muy por encima de mi estado de máxima tolerancia y no asimilaré los entrenamientos. En la bici igual, si estoy acostumbrado a hacer pues 1 horita y media todos los días, poquito a poco, sin cansarme mucho, pues al final no le estoy dando ningún estímulo a mi cuerpo. Sí, salgo 1 hora y media, me mantengo medianamente activo, pero no voy a mejorar, ¿vale? Tenemos que buscar ese umbral de rendimiento y trabajar en ese ritmo, ¿vale? Un poquito por encima, un poquito por abajo, ¿de acuerdo? Ese va a ser el ritmo o la intensidad que nos va a ayudar a mejorar. Principio de reversibilidad, ya lo hemos explicado. Principio de progresión, que vayamos poquito a poco, ¿de acuerdo? Paulatinamente, poco a poco, ir subiendo nuestras intensidades, ir subiendo nuestro volumen, etcétera, ¿de acuerdo? Ya sabéis que podemos hacer los entrenamientos más o menos exigentes, más o menos duros. Podemos tocar la intensidad, podemos tocar el volumen, podemos tocar la densidad, podemos tocar muchos factores importantes para ir aumentando el nivel de nuestros entrenamientos, ¿vale? Pero siempre lo tenemos que hacer poco a poco y no saltar, no empezar aquí y al día siguiente querer estar aquí arriba, ¿de acuerdo? Hay muchos pasos intermedios que debemos ir poquito a poco. Y por último, el principio de variedad. Es otro principio que debemos tener en cuenta siempre y seguramente lo hayamos notado un poco en estas semanas que hemos estado entrenando en casa, porque al final los entrenamientos han sido muy similares y ¿quién no ha dicho, ya estoy aburrido de entrenar, ¿de acuerdo? Por tanto, variedad en los entrenamientos. Una vez nos tocará ser un poquito más monótonos en nuestros entrenamientos, dependiendo de nuestro objetivo, pero dentro de lo posible salir de esa monotonía y buscar variedad. Series más largas, series más cortas, desniveles más grandes, desniveles más pequeños, bloques de una manera, bloques de otra, descansos de una manera, descansos de otra, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahí en la variedad, sobre todo, el aspecto psicológico, el aspecto emotivo, el aspecto de motivación que vamos a tener frente a los entrenamientos van muy relacionados con la variedad de los mismos. Pues nada, solo queríamos recordaros estos principios de entrenamiento que debemos tener claros siempre, pero que queríamos hacer un pequeño énfasis justo en este pistoletazo de salida que hemos tenido desde hace un par de días y estamos comenzando a entrenar de nuevo fuera de nuestras casas. Esperamos que llevéis bien los entrenamientos, que entrenemos con cabeza, que entrenemos con cautela y nada, mucho ánimo a todos y pronto nos veremos en esas carreras y en esas pruebas que tantos nos gustan. Muchas gracias por estar ahí.